Bueno, ¿cómo podemos importar desde cualquier país del mundo? Generalmente lo hacemos desde China o desde Estados Unidos cuando estamos comenzando. ¿Cuáles son los procesos que tenemos que hacer? ¿Qué criterios tenemos que aplicar? Porque pues la verdad la legislación varía mucho en Latinoamérica, pero hay cosas de las cuales nosotros nos podemos aprovechar, sobre todo si estamos comenzando y que son completamente legales para una persona que quiere iniciar su negocio y que quizás no cuenta con muchos recursos. Y es por eso que he decidido hacer este video del día de hoy, porque pienso que es de gran utilidad para personas que quizás quieran montar un negocio pequeño, tener altas rentabilidades, agarrar impulso, tener un flujo de caja y más adelante puedan traer contenedores completos de mercancía que puedan revender, pero ya de una forma mucho más organizada y formal. El día de hoy les voy a contar cuál fue mi proceso, cómo yo comencé, cómo lo hice, cuáles fueron los pasos que hice y sobre todo de qué podemos nosotros valernos de mecanismos legales para que independientemente del país en el cual tú te encuentres, específicamente aquí en Latinoamérica, puedas importar sin tener ningún tipo de inconvenientes con la aduana de tu país. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obviamente tener en mente el producto que vamos a importar. Mi recomendación en este caso es que traten de no traer productos, primero que sean alimenticios, porque van a tener que tener en cuenta que si desean traer productos alimenticios, entonces tienen que tener el registro sanitario de la autoridad competente de cada país. Si vas a llevar productos hacia Chile, hacia Paraguay, tienes que tener el visto bueno de la autoridad de salud de esos países. Y para homologarlo, pues tienes que tener igualmente el permiso sanitario del país de origen. Entonces, en este caso te vas a meter en un problemón que quizás no es lo más conveniente, sobre todo si estás comenzando. En segundo lugar, no recomiendo traer productos que tengan baterías, porque el problema con los productos que tengan baterías es que si el origen es China, en China existen muchas regulaciones con la exportación de baterías, incluso si es una sola unidad lo que vas a traer. Entonces, no todos los proveedores chinos cumplen estos requisitos y por ende, pues lo más seguro es que no vayas a poder traer el producto, porque digamos que es mucho más complicado. Incluso si vas a utilizar una cuenta de un courier, el courier te va a pedir ciertos requisitos para tú como importador recibir el producto y ellos como exportador poderlo exportar. En tercer lugar, debes tener en cuenta las dimensiones del paquete. Dependiendo del tipo de importación en la cual estés interesado, como regla general, cosas que son muy pequeñas, como por decir cositas pequeñitas como, no sé, audífonos o gadgets que son de tamaño de centímetros, no vale la pena traerlas por barco, sino que es mucho mejor traerlas por avión. Ya para traer por barco, generalmente se utiliza o se hace es para productos que son muy voluminosos o que tienen mucho peso, ya que si lo hicieras por avión o por modalidad express, tendrías que pagar mucho dinero y la rentabilidad del producto al precio de mercado sería muy baja. O sea, no podrías venderlo de tal forma que le ganaras algo. Ya que conoces el tipo de producto que vas a traer en base a la recomendación que te di. En segundo lugar, el tamaño del producto. Así vamos a irnos y declinarnos más por el express o por barco y que no vas a traer alimentos. Lo otro que debes hacer o el siguiente paso es seleccionar cuál va a ser tu proveedor logístico. Y es que hoy en día tienes tres métodos de traer desde donde vas a importar. El primer método es la modalidad express. La ventaja de este método es que es mucho más rápido, pero al mismo tiempo es más costoso. Por ejemplo, una importación bajo la modalidad express por avión desde China hasta Colombia generalmente tarda 5 días. Desde el momento en que sale desde China hasta que te lo entregan a tu casa. Incluso puede ser mucho más rápido. A mí me han llegado productos en 3 días. La desventaja de este método es que claramente es mucho más costosa. A la fecha que yo estoy grabando este video, una importación desde China, el costo kilo hasta donde yo vivo, que es Colombia, está más o menos en 12.5 a 15.5 dólares el kilogramo. Ten en cuenta que cuando digo kilogramo puede ser el mayor entre el peso volumétrico, es decir, las dimensiones del producto, o el peso físico, que es lo que pesa en báscula. El segundo método de importación es carga aérea. Es muy similar a la modalidad express por avión, pero la diferencia es que como es carga, pues vamos a decirlo de esta forma, ellos hacen un proceso cross-docking para que el envío al final sea mucho más económico. Generalmente los paquetes se llevan desde China hasta Estados Unidos y luego de Estados Unidos los traen hasta Latinoamérica. Esto es lo que llama un proceso de cross-docking, es decir, cruzan dos líneas aéreas o hacen un proceso
como de reexpedición de guías para que sea más económico. Ahora, mi experiencia con esto es que realmente lo que te vas a ahorrar no es tan alto como para decir que vas a sacrificar en tiempo de envío. Entonces, cuando yo he cotizado por carga aérea versus la modalidad express por avión que te conté inicialmente, el precio casi siempre es el mismo. Entonces, me termino declinando más por la modalidad express. La tercera forma de envío es a través de barco. En barco tú puedes traer un contenedor, medio contenedor o un pallet. Generalmente, un pallet es la medida más pequeña que cualquier operador logístico te puede aceptar, porque no todos lo aceptan. Y esta modalidad está enfocada, o sea, los envíos por barco, como ya te dije, a productos que tengan o gran volumen o gran peso. Evidentemente, la desventaja es que tarda mucho más en llegar al país destino. Estamos hablando de un tiempo de tránsito que puede durar de 2 a 3 meses. Y si tienes mucha suerte, porque el proveedor fue rápido, se contrató una buena naviera, te hicieron la liberación de aduana de forma expedita, puede tardar de 30 a 45 días. Esa es la principal desventaja. Pero la mayor ventaja es que los envíos son completamente mucho menores que la modalidad de carga aérea o de express. Para que tengas una idea, al día de hoy más o menos un contenedor de China hasta Colombia completo está más o menos en $9,000, $10,000. Pero ten en cuenta que es un contenedor, es decir, puedes incluso, si deseas, traer el dicho contenedor hasta 29 toneladas de peso. Y eso, si lo divides entre los $9,000, pues te vas a dar cuenta que el costo kilo es extremadamente bajo. Ahora, mi intención con este video no es enseñarte ni el segundo ni el tercer método, porque son métodos mucho más complicados, y si probablemente, que es tu caso, estás comenzando, tú no tienes un agente aduanal ni tienes un agente de carga aérea que te vaya y busque el producto, que te haga la liberación de la aduana, y no conoces muy bien todo lo que son los términos en cuanto a liberación de aduanas se refiere. Entonces, lo que yo te vengo a enseñar el día de hoy es un método que es completamente legal, porque tengo muchos amigos que me dicen, ok, ¿cómo puedo empezar a importar? ¿Qué va a pasar en la aduana? ¿Cómo hago para no pagar impuestos? Porque yo necesito comenzar y la verdad no estoy para estar pagando impuestos, pero de forma legal, ¿sí? El consejo que yo les puedo dar en este caso es que averigüen en la legislación de sus países cuáles son las cantidades máximas que se pueden importar para que un producto pueda ser considerado para uso personal y no de uso comercial. Por ejemplo, acá en Colombia tú puedes traer hasta 3 piezas de una misma referencia, y esas piezas, siempre y cuando no superen los $2,000, pueden pasar como una importación de uso personal. Si vas a pagar impuestos si pasas los $200, pero no va a ser lo mismo que si trajeras una importación formal. Una vez que sabemos la cantidad, también tenemos que averiguar cuál es el monto máximo de valor declarado que yo puedo importar de dicho país de origen, si es China, de China, si es de Estados Unidos, de Estados Unidos, para que en la aduana no me cobren impuestos. Por ejemplo, actualmente acá en Colombia, si un producto viene de los Estados Unidos y no supera los $200, no vas a pagar ni arancel ni IVA. Eso para la fecha que yo estoy grabando este video. ¿Qué es el arancel? Es un impuesto que el gobierno cobra para una partida arancelaria, que en este caso va a ser la partida arancelaria de envíos express, y el IVA pues es el impuesto a valor agregado. ¿De acuerdo? Pero si yo lo trajera de China, por ser otro país diferente, pues tiene otro tratamiento, ya que de China, sin importar la cantidad de valor declarado, es decir, de mercancía que tú traigas, así sean desde $1 adelante, vas a pagar el 19% de IVA. Pero si supera los $200, adicional al IVA, vas a pagar el 10% de arancel. Entonces, tienes que tener claro cuáles son los impuestos que vas a pagar al momento de que esa mercancía llegue a aduana. Casi siempre en la mayoría de los países tienen un tope, es decir, si importas menos de $200 no pagas ni arancel ni IVA. Este tope puede ser 300, 500 o, por ejemplo, como en el caso de los Estados Unidos, tú puedes importar hasta $800 sin pagar IVA ni arancel. Eso ya es una tarea que le toca a cada uno averiguar. Ahora, muy importante es que tienes que saber la cantidad de piezas que puedes traer de una misma referencia para que al momento de la inspección aduanal pues no te pases y cumplas con todos los requisitos de ley y que no te vayan a pasar a una nacionalización formal, que es lo que nosotros debemos evitar. Bueno,
Pero si, por ejemplo, tú me puedes decir, ok, pero 3 piezas no me alcanza lo suficiente para yo comenzar un negocio, y sobre todo si es un producto ganador, que bueno, yo 3 piezas las puedo vender en un día. Todavía hay una solución y es lo que se llama importación de hormigueo o importación en pequeñas cantidades pero muy frecuentes. Ojo, yo acá lo que yo les estoy enseñando de ninguna manera es como un incentivo a que ustedes violen la ley, sino que son formas legales las cuales cualquier persona puede valerse para traer una mercancía y pues no está violando en absolutamente la ley, no está violando en nada la ley. Por ejemplo, si quieres traer 30 unidades de una camiseta, no las puedes traer en un solo envío, ya que si lo haces, lo más seguro es que en aduanas se den cuenta, nadie va a usar 30 camisetas y te pasen a una nacionalización formal, que es lo que debemos evitar. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Muchas personas lo que hacen es que desde el punto de origen donde está la camiseta, por ejemplo Estados Unidos o China, la envían hasta un proveedor que se llama un proveedor logístico, que es como le llaman un casillero. En ese casillero que tú le colocas un código, ese código se lo das al proveedor, el proveedor le coloca ese código en la etiqueta y cuando llega al casillero, ellos, los empleados del casillero, van a saber que ese código corresponde a tu persona y te van a avisar, ok, mira, llegó este paquete que está a nombre tuyo. Perfecto. Lo interesante de esto es que cuando te avisan, digamos que hoy día existen muchos casilleros que ofrecen un servicio que es completamente legal, que es la consolidación de mercancía y sobre todo la desconsolidación de mercancía. Vamos a ver en qué consiste. La consolidación es que, por ejemplo, imagínate que tú envías muchos envíos de diferentes proveedores, de diferentes orígenes, China, Estados Unidos, hacia el warehouse o, mejor dicho, hacia la bodega, donde está tu proveedor de casillero, tu proveedor logístico. Entonces el proveedor logístico recibe una caja del proveedor A y una caja del proveedor B. Tú le puedes decir a tu proveedor logístico de casillero que por favor los consolide. ¿En qué consiste? En que coloque ambas cajas en una sola caja y haga un solo envío hacia el país destino, que en este caso es donde tú vives. A ese proceso se le llama consolidación y es que juntamos todo en una sola caja o creamos para una sola guía, 2 cajas, es decir, sería una guía para 2 bultos. Y como es una sola guía, lo estamos consolidando en una sola declaración aduanal. ¿Qué ventaja trae esto? Pues como estás llevando mucha más mercancía, generalmente el costo logístico te va a disminuir. Vas a pagar mucho menos dinero por el envío. ¿Cuál es la desventaja principal? Digamos que el valor declarado de la caja 1 más el valor declarado de la caja 2 te va a incrementar el valor declarado total y si superas el límite de tu país para pagar impuestos, pues vas a terminar pagando el impuesto más el arancel de tu país. Ese sería el primer método. El segundo método, que les comenté, que es la desconsolidación, consiste en que tú en vez de decirle a tu proveedor que te coloque todo en una sola guía y te lo mande consolidado en una sola caja, le digas que por favor, digamos, te lo divida en varios envíos. Y ese proceso se llama desconsolidación. Por ejemplo, si compraste 100 unidades de una cámara en Alibaba, en China, la mandas hacia tu proveedor o courier en los Estados Unidos, que es tu proveedor logístico, tú le puedes decir a tu proveedor logístico, mira, abre la caja, vas a ver 100 cámaras y me vas a enviar 3 cámaras inicialmente. Es decir, vas a hacer o vas a fragmentar la mercancía en varios envíos. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues claramente estás dividiendo en tantas unidades para que el envío sea de uso personal y no de uso comercial. Por ende, no vas a pagar los impuestos que hubieras pagado si fuera una nacionalización formal, sino que vas a pagar solamente el impuesto como si fuera una importación para uso personal y vas a ahorrar dinero. Esta es la forma más rápida que tú puedes emplear para comenzar un negocio, ya que cuando comienzas evidentemente no tienes todo el aparataje que necesitas para hacer una nacionalización formal. Entonces tú le dices a tu proveedor que te divida ese envío o esa carga en varios envíos y ahí lo puedes dividir de diferentes maneras, bien sea por valor declarado, por unidades o incluso por peso y por volumen. Por ejemplo, si tenemos un envío de 21 kilos, le puedes decir
No, hazme 3 envíos de 7 kilos cada uno para, digamos, aprovechar cierta ventaja de enviar 7 kilos en términos de pago de costo logístico. O hazme 3 envíos de 3 unidades cada una, porque el valor declarado de las 3 unidades que me vas a enviar por cada caja que me vas a enviar es menor a $200, entonces me voy a ahorrar el arancel y el IVA. Evidentemente, poniéndose un ejemplo, porque como te conté al inicio del video, va a depender mucho de la legislación de tu país. Esto es algo que puedes aplicar con cualquier proveedor que tú tengas. Por ejemplo, si tienes un proveedor en China que hace algo que a ti te interesa, lo envías a tu courier o a tu casillero en los Estados Unidos con tu código, consolidas la mercancía o las desconsolidas como tú quieras, y sobre todo es una manera legal de importar tu mercancía, porque no estamos haciendo nada fuera de la ley. Ahora, ¿cuál es el reto de esto? Bueno, el primer reto es que debes averiguar por tu cuenta cuál es el mejor proveedor logístico o courier en tu país, cuál es el que la mayoría usa. Y segundo, ten en cuenta que no todos los couriers ofrecen un proceso de consolidación y desconsolidación. Digamos que es algo que se presta mucho para eludir impuestos, que es lo que yo te acabo de decir inicialmente. Y eso pues a muchos couriers no les gusta, algunas personas estarán en contra de esto, otras estarán a favor, pero en lo personal yo siempre he dicho que si es algo que es completamente legal y está dentro de la ley y adicional no estás haciéndole daño a nadie, sino que por el contrario lo estás llevando con la intención de crear más riqueza, de mantener a tu familia, de trabajar fuertemente y de surgir, echar para adelante, yo no le veo ningún inconveniente. No estás haciendo nada malo. La tarea que le queda a ustedes es averiguar cuál es el courier o el casillero que más se usa en su país. En segundo lugar, ir y preguntarles si ofrecen un proceso de consolidación o de consolidación, cuáles son los tiempos de entrega, y luego conversar con ellos para que les haga el envío a su país. Generalmente los envíos desde el casillero hacia su país destino, el costo varía muchísimo. O sea, por ejemplo, desde Miami en los Estados Unidos hasta Bogotá, el costo kilo de un casillero más o menos está en $1.6 la libra, pero este costo kilo puede variar en Chile, puede variar en Paraguay o para Argentina, porque esto depende mucho de las distancias, ya que lo que van a cobrar es cuánto tiempo tarda el avión en llegar desde los Estados Unidos a tu país, y evidentemente si estás más alejada o alejada de los Estados Unidos, pues es mucho más costoso. Y esto es porque todas las modalidades de casillero, las entregas casi nunca se hacen por barco, sino que casi siempre se usa el avión en vez del barco. Finalmente, algo que es muy importante y que tienes que tener en cuenta cuando vayas a traer tu mercancía, no importa si es a través de un casillero o si lo llevas directamente desde tu proveedor hacia tu país, es que debes guardar todas las facturas de nacionalización y la declaración de importación. ¿Qué es la declaración de importación? Es como, digamos, es un documento que se presenta en la aduana y en el cual se refleja el valor declarado de la mercancía y que efectivamente esa mercancía pasó por aduana de forma legal. Una vez que tú tienes esa declaración de importación, casi siempre es la misma guía aérea, pero ya varía dependiendo de cada país. Tu mercancía está legalmente formalizada y nacionalizada en tu país. A veces se presentan impuestos, pero estos impuestos, como ya te expliqué, puede variar en cada país y son totalmente normales. Lo que no debes hacer, y lo digo porque también personalmente cometí este error, es tratar de colocar un valor declarado que es ficticio. Porque digamos que en la aduana, cuando estén inspeccionando la mercancía, pues por lógica y por sentido común, el agente que está inspeccionando la mercancía va a saber si realmente esa mercancía tiene ese costo o no lo tiene. Y si la diferencia entre el valor real de la mercancía y el valor declarado es abismal, lo más seguro es que el agente de aduana o en la aduana te hagan una propuesta de valor o te pidan información pidiéndote la factura, la forma de pago y efectivamente el desembolso bancario a tu proveedor para comprobar si tú realmente pagaste
un monto tan bajo por esa mercancía. Ese es un proceso que puede llegar a tomar hasta más de 2 meses y por ende, si tú hiciste una inversión en esa mercancía, lo más seguro es que quieras recibirla lo más rápido posible para empezar a venderla, porque lo más seguro es que no tengas suficiente capital. Por ende, si estás comenzando, mi recomendación es que coloques el valor real de la mercancía, no intentes burlarte de la aduana. Ellos son personas especializadas en eso y si ellos se dan cuenta te van a hacer una propuesta de valor y tienes que comprobar de que realmente esa mercancía vale mucho menos que el valor de mercado, porque efectivamente tú pagaste ese dinero. A mí me ha pasado muchas veces, afortunadamente, como yo he utilizado siempre métodos formales para importación y he colocado el valor real que yo he pagado, simplemente he mostrado el desembolso bancario a mi proveedor, la factura de compra y sobre todo la factura que el proveedor me da a mí, donde yo se la muestro a la aduana y ellos cotejan efectivamente que es el valor pagado en la factura es el que está reflejado, valga la redundancia, en la factura, y con eso me han liberado la mercancía. Pero he conocido casos donde, por ejemplo, han pagado $500, unos extractores de aire que han comprado en $500 y como valor declarado han colocado $100, entonces les han hecho una propuesta de valor y como no han logrado demostrar de que realmente pagaron $100 por tantos extractores, el problema es que como no lo demostraste, entonces en el caso de ellos, aquí concretamente en Colombia, los han pasado a una nacionalización formal. Y ahí el problema es que cuando te pasan a una nacionalización formal, no es que pierdes la mercancía, sino que los costos son extremadamente altos. Y lo que te ibas a ganar vendiendo esa mercancía lo vas a tener que pagar en impuestos o en agente aduanal y al final no te va a quedar nada de plusvalía. Esa era la experiencia que quería contarte el día de hoy. Espero que con este video hayas aprendido y que haya sido de gran utilidad para ti. Sin más que decir, entonces nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chao.